Lectura del texto: los usos del diagnóstico en la práctica con niños y adolescentes. Clase 2. ¿Qué es un diagnóstico? Etimológicamente la palabra viene de diagnosis, que significa distinción, discernimiento. Es un juicio o una decisión. En el seminario 1, Lacan toma las clavijas y hacerlas encajar a los agujeritos correspondientes, o sea, hacer encajar la experiencia en un conocimiento previo. Pero sabemos que siempre entre el conocimiento y la experiencia hay una distancia, hay un punto en que no es todo conocible o reducible al conocimiento. En el diagnóstico clínico se trata de hacer entrar el síntoma en un tipo, pero el sentido de ese síntoma y lo singular del goce de ese síntoma permanece inclasificable. El uso del diagnóstico en psiquiatría y psicoanálisis. En la clínica psiquiátrica, el diagnóstico estaría del lado del juicio del cognoscente, que consiste en hacer entrar el caso singular en una especie general. Recordemos que en este tipo de diagnóstico ubicamos también el de la clínica del psicoanálisis. Para la psiquiatría, el síntoma es un signo patológico liminal, mientras que para el psicoanálisis se considera una respuesta estructural que tiene una vertiente funcional y otra disfuncional. Por lo tanto, no se trata de eliminar el síntoma, sino su sufrimiento. Por el otro lado, en el diagnóstico psiquiátrico es el otro el que determina lo que no marcha según las pautas de la normalidad y patología. El diagnóstico, por tanto, lo hace el otro, y no el sujeto, lo hace el médico. No se ubican las huellas del sujeto, sino las huellas de la enfermedad. La palabra no es constituyente de un sujeto, sino vehículo de signos mórbidos. El síntoma es lo que no marcha, pero no marcha para el sujeto, sino lo que no marcha desde la perspectiva de los cuadros clínicos. También el otro social efectúa diagnósticos desde una clínica de la observación, ubicando como sintomático lo que no marcha, por ejemplo, en el niño. Para el psicoanálisis, el síntoma es aquello que el sujeto considera síntoma, con lo cual no es seguro que todos los síntomas podrían tratarse, porque si no son subjetivados como tales, no pueden tratarse. En los dichos del sujeto que se va a ubicar el síntoma, el sujeto puede ubicar lo que no marcha en él, aunque ignore la causa. Es por tanto importante diferenciar lo que pertenece al otro y lo que pertenece al niño. Es preciso invitar a hablar al niño de lo que considera que no marcha en él, para desde allí determinar la necesidad y posibilidad de tratamiento. Hay que diferenciar el síntoma observado, visible, del síntoma subjetivado. Para el psicoanálisis es el sujeto el que construye el diagnóstico. La construcción del síntoma se hace en transferencia, tanto para la neurosis como para la psicosis. Vamos a ver que por distintas vías, pero hay allí una construcción que Lacan llama envoltura formal del síntoma. Concluimos entonces que el diagnóstico en psicoanálisis es bajo transferencia, y la transferencia depende de la intervención del analista. El camino del análisis no va a identificar al sujeto con la clase, sino más bien a desidentificarlo, y a ubicar los rasgos singulares de cada uno, la forma en que cada uno funciona, goza y desea. Para Lacan, la estructura es primero la estructura del lenguaje que constituye el sujeto, luego pasa a la estructura del discurso en donde incluye el objeto A, como goce que produce el lenguaje. Para Freud plantea que el síntoma neurótico está constituido por el mecanismo del retorno de lo reprimido. El síntoma neurótico es el retorno de algo que está afirmado en lo simbólico y que retorna. La VIH es la afirmación del significante en el sujeto, lo cual organiza su realidad psíquica. Freud plantea que para poder deshacer el sufrimiento del síntoma es necesario el desciframiento de ese significante reprimido. Para el síntoma en la psicosis, Freud también habla del retorno, pero no de lo reprimido, sino que habla de un retorno del significante en lo real. Y es allí donde Freud ubica el mecanismo de la verbejo, traducido como conclusión. Los dos síntomas que Freud aísla como retorno a lo real son la alucinación y el delirio para la psicosis. Lo que retorna a la psicosis no está reprimido. Esto implica que el sujeto no lo ubica como proveniente de sí, sino que viene desde afuera.
Por otro lado, en la neurosis, un lapsus es ubicado por el sujeto como una equivocación reconocida como propia y puede interrogarse sobre lo que puede haber querido decir sin saberlo. En la experiencia de la alucinación, en cambio, una voz ubicada como ajena le habla al sujeto y le dice algo que le concierne. El inconsciente parece estar cielo abierto en la psicosis porque le habla al sujeto desde afuera, porque el significante no está firmado en lo simbólico, sino que está forcluido, excluido de lo simbólico. En la psicosis, esta forclusión, una significación principal que es el nombre del padre. Freud introduce el síntoma como estructural y lo demuestra